Entrevista Central. Hoy 28 de junio es el Día Mundial de la Afasia. Para dar a conocer este trastorno y cómo se da su presencia en la población uruguaya, recibimos a Horacio Vila, Martín Polac, Lucía Marroco y Florencia Barberán. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para dar un poco de contexto y contarles a las personas que quizás no sepan, ¿podrán decirnos qué es la afasia? Por supuesto. La afasia es un trastorno del lenguaje adquirido a raíz de un daño neurológico. Ese trastorno puede afectar parcial o totalmente la capacidad de comprender y o producir mensajes lingüísticos de distinto grado, ¿no? Bien. No, nos comentabas eso y yo me pregunto, porque cuando buscas información sobre la afasia aparece también la palabra disfasia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Perfecto, mira, la afasia es un trastorno del lenguaje adquirido. Tenemos que pensar que es un trastorno que aparece luego que ya tenés adquirida tu competencia lingüística, o sea, ya sabes hablar, escribir, leer. Y la disfasia, que ahora en realidad se habla del trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿sí? Es un trastorno en el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Eso sucede cuando sos un niño y estás en plena etapa de adquisición del lenguaje, ¿sí? Y ahí aparecen algunos síntomas de trastornos en ese proceso de adquisición del lenguaje. En cambio, la afasia es una pérdida total o parcial de tu capacidad para comprender o producir lenguaje, en distintas modalidades, orales y escritas. Claro. ¿Y cómo llega una persona a tener la afasia? ¿Cómo se logra identificar este trastorno del lenguaje? Bueno, la persona sufre un daño neurológico. Las causas más frecuentes son los accidentes cerebrovasculares, pero también puede ser por un tumor, alguna infección, herpes. Entonces la persona tiene diferentes síntomas y se le hace una consulta con un neurólogo y luego esa persona es valorada por un equipo multi e interdisciplinario, y en realidad quien hace la valoración lingüística es el fonoaudiólogo. En este caso yo necesito nombrar a 4 personas muy especiales para mí, que tuvieron mucho que ver con mi formación en la lingüística clínica, que son Florencia Barberán, Sabrina Due, Claudia Britos y Juana Canosa, 4 fonoaudiólogas referentes en afasia acá en Uruguay. Entonces la valoración la hace el fonoaudiólogo. Antes de darle pie a Martín y Horacio, que están acá con nosotros, tenemos también a Florencia Barberán, que vos la mencionabas en línea. Florencia, ¿estás con nosotros? Hola, sí, buenas tardes, muchas gracias por llamar. Sí, bueno, conformo parte del equipo docente de la licenciatura en fonoaudiología y trabajo con Lucía Marroco en el Hospital de Clínicas, en el programa de neurorehabilitación. Y bueno, recibimos usuarios con afectación neurológica, como decía Lucía, y también hacemos la parte docente, ¿no? Tanto dictado de teóricos como la implementación de las prácticas, las policlínicas, recibiendo distintos usuarios. Dentro de ellos, bueno, usuarios que han sufrido algún daño neurológico, como decía Lucía, y tienen afasia. Y teniendo en cuenta que es un trastorno que afecta al lenguaje a nivel de escritura y de oralidad, ¿qué otros procesos cognitivos pueden verse afectados por este trastorno? Claro, el daño neurológico puede ser amplio. Nosotros, los fonoaudiólogos, trabajamos específicamente, hacemos la evaluación de lo que es el lenguaje como una función de alta integración. Pero claramente, habitualmente hay otros daños, por ejemplo, en la atención, en la memoria, funciones ejecutivas, y ahí el abordaje va más por el neuropsicólogo. Por eso es importante contar con un equipo interdisciplinario para hacer evaluaciones que puedan abordar el perfil en general, ¿no? Yo recién mencionaba que tenemos también a Martín y Horacio acá en el estudio, y quería preguntarles cómo es para ustedes convivir con la afasia, pero además el tratamiento y cómo lo llevan adelante. Mira, el tratamiento es muy de a poco. Después de un daño hay muchos tratamientos
los avances son muy a poco, entonces la persona y el entorno tienen que adaptar todas las circunstancias para que el paciente no esté, las emociones no, que en esa situación no implique que sufra más dolor que el que afectó. El tratamiento es muy, muy profundo, con muchas variantes, y no es de un día para el otro que te mejoras, sino que lleva años. Y seguramente que Horacio me diga que también, que al principio ni siquiera podíamos hablar, después hablamos muy, muy mal, no nos entendían, y eso es frustración y otras emociones que son muy complicadas, y hay avances y tenés que mejorar por uno mismo y por el entorno, por la familia, por los amigos, como que eso. No sé si Horacio vos querías comentarnos un poco sobre esto. No, lo mismo, el mismo proceso, también hace hincapié muy bien en la parte emocional, que es muy amplia. El relacionamiento con distintas personas, la familia, los amigos, y según también la franja etaria. Martín es muy joven, yo no soy tanto, estoy bastante viejito ya. Y bueno, con también retirado hace un par de años de la actividad, que era muy intensa, y eso produce un impacto también en la actividad. Hay una baja, y también hay una ¿cómo decirte? Te baja un poco la autoestima, ¿viste? Por eso, y bueno, hay que ir superando con distintos tratamientos continuados, con la ayuda de Lucía, Claudia, en particular a mí. Tuve casi 10 años en tratamiento y sigo en tratamiento, ¿no? Para mejorar en la dicción y también en la escritura. Eso. Y quizás quienes no convivimos con la afasia no somos muy conscientes de lo que implica, pero ¿cuán importante es el entorno social y cuán importante es generar conciencia para poder llevar adelante este proceso? Yo creo que es muy importante, esta divulgación es muy importante, porque como todas las discapacidades, y lo digo entre comillas, pero en general se habla de un mundo normal y anormal, o de discapacidad, y no se tiene en cuenta las dificultades que mucha gente, estamos en un mundo muy acelerado, todos, incluso nosotros mismos que lo sufrimos, doblemente. Entonces eso, la difusión de esto es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta como una cosa más. Hay muchos avances en otras discapacidades o dificultades, pero no en esta. Y hay conlleva un sufrimiento implícito en el trato, en
muchas cosas. Uno, por ejemplo, por decir un ejemplo, en una reunión que están muchas personas, tú podés participar, pero casi no podés hablar, porque el tren se va. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenés que responder algo, hablan de otro tema y otro tema, entonces te vas poniendo para adentro. Y eso es en la vida después. Vas para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, es muy importante, lo decía Martín, la importancia del entorno, de la comprensión, pero no es fácil para nadie, ¿no? Porque, pero bueno, aquí estamos. También termino con esto, hay distintos tipos de afasia y dependen de muchos factores, creo yo, según lo que aprendí con Lucía y con Claudia, no solo los grados de la afectación neurológica, sino el bagaje que tiene la persona en cuanto a su lenguaje. El lenguaje nos hace humanos a nosotros. Y entonces nos separan casi en la cadena minimal de los primates. Entonces tenemos una área específica del cerebro que está dedicada al lenguaje. Entonces, cuando eso en un mundo de hablantes y de comunicaciones se corta, entonces se apaga una luz importante. Claro. Hay un boletín de discapacidad del INAU que menciona que el 16% de la población presenta alguna discapacidad, como decías vos, entre comillas, no está la palabra que utiliza el boletín. De ellos, el 8,2% cuenta con algún trastorno del lenguaje y dentro de ese porcentaje, el 31% presenta afasia. Como decíamos, es un boletín de INAU que responde a una estadística de 2016 basada en el censo de 2011. Entonces, mi pregunta es, tanto para Lucía como Florencia, tal vez ustedes también lo saben, pero entiendo que bueno, ¿existen datos actuales sobre la población de afasia en Uruguay? No sé si, Florencia, ahí puedes respondernos. En realidad no hay estudios epidemiológicos, vamos a decir, de la cantidad. Muchas veces también no hay una derivación oportuna, entonces muchas personas pasan, digamos, desapercibidos de los números. Entonces, lo que sí se estima, y es a nivel regional y a nivel mundial, que hay 2 millones de personas con afasia nuevas cada año, y sobre eso, más o menos, es lo que nos manejamos nosotros también. Y tomando en cuenta que los datos que mencionaba Angie recién salieron del censo del 2011, ¿el censo del 2023 podría actualizar esta información de alguna manera? Sí, entiendo que ahí también se hace como una observación específica de pronto a una franja etaria, a una afasia de pronto en la infancia, o sea, se adquirió lo que decía Lucía, se adquiere el lenguaje y hay, por ejemplo, un accidente de tránsito, lo que sea, genera un traumatismo de cráneo, genera una afasia en la infancia, que es distinto. Creo que apuntan a otros números, no serían los mismos números que manejamos nosotros. ¿Qué actividades se realizan hoy por hoy para concientizar sobre lo que es la afasia y bueno, y cómo se puede acceder a esta información? Me señalan acá Lucía, así que le voy a dar el paso. Estamos en plena campaña de concientización porque no hay mucha divulgación sobre este trastorno del lenguaje adquirido. Entonces necesitamos difundir, necesitamos mostrar, necesitamos contar. Yo agradezco muchísimo la participación de Martín y Horacio que brinden este testimonio porque es mucho más valioso y más rico que ellos mismos cuenten lo que sienten, lo que les pasa, cómo viven, cómo ha sido transitar por este proceso. Hay algo que ellos dicen de forma repetida y es que hay que tener muchísima paciencia,
que hay que pensar en un proceso, que nada es mágico, que no hay ninguna pastillita que nos den y que bueno, que eso revierta algún síntoma, sino que todo necesita, sobre todo se necesita del abordaje fonoaudiológico y del tratamiento con otras disciplinas también, para trabajar en conjunto y pensar estrategias oportunas, ¿sí?, que estén contextualizadas a las necesidades de cada paciente, a los intereses, a lo que necesita, a sus necesidades funcionales. Y como decía Horacio hoy, pensar que las personas necesitamos volver a conectar, ¿sí?, volver a vincularnos lingüísticamente, comunicativamente con otras personas, porque somos seres humanos, lo necesitamos. Entonces, muchas de las cosas que le pasan a las personas con afasia, que es que no le salen las palabras, no le viene la palabra que necesita en el momento que lo quiere decir, nos pasa a todos, solo que a estas personas les pasa de forma mucho más seguida y todo el tiempo. O no nos salen los sonidos que necesitamos decir para decir correctamente la palabra. Bueno, a nosotros también nos pasa, pero a ellos les pasa con muchísima más frecuencia. O por ejemplo, tienen menor iniciativa verbal, ¿sí? O a veces ese trastorno neurológico viene acompañado de alguna apraxia, entonces tienen dificultades para poder realizar gestos comunicativos que acompañen, ¿sí?, el mensaje. Entonces es muy importante que nosotros, cuando nos encontremos con personas que tienen un diagnóstico de afasia, tengamos paciencia, les demos el tiempo para escuchar, no intentemos adivinar ni hablar por encima de lo que ellos, estas personas quieren decir, y pensar que podemos construir comunicativamente de forma colaborativa el mensaje. Eso es muy importante. Bien, y bueno, para cerrar un poco la entrevista, queríamos saber si hay alguna investigación, si hubo o hay en progreso alguna investigación sobre el tema en Uruguay o bien en la región. En la región hay muchas. En Uruguay venimos con Florencia, en el Hospital de Clínicas venimos desarrollando diferentes líneas de investigación. Una sobre los procesos fónicos, fonéticos, fonológicos alterados en el habla afásica, sobre todo en afásicos de expresión. Estamos tratando de generar un laboratorio de fonética en el Hospital de Clínicas, en el piso 2. Por otro lado, estamos también tratando de desarrollar una investigación sobre la comunicación entre personas con afasia en el marco de talleres de conversación para personas con afasia. Y Flor, no sé si me olvidé de algún proyecto, de alguna línea de investigación. La parte de lectura recreativa también. Ah, sí, exacto. Ah, sí, estamos juntos al equipo de Soledad Álvarez, docente de aquí de la FIC, de accesibilidad y de lectura fácil. Estamos tratando de pensar, Soledad y su equipo, y nosotras de forma conjunta, de pensar estrategias para la lectura fácil en personas con afasia. Lucía no lo dijo, pero ella fue docente también de la FIC. Fue docente para mía. Quienes nos escuchan no lo saben. Hay que aclarar. Bueno, conversábamos con Horacio Vila, Martín Polack, Lucía Marroco y Florencia Barberán por el Día Mundial de la Afasia. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ya volvemos con Comunidad Udelar.